tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Buenos días, hermanos. Nuevamente les saludamos desde aquí de la Iglesia Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor. Esperamos que se encuentren bien en casa a pesar de este encierro. Sabemos que nos ha ayudado a conocernos más en familia, padres e hijos, estar juntos en armonía para poder compartir aquellos momentos que tal vez no lo hicimos, de ponerle atención a nuestros hijos, de ponerle atención a nuestros padres y tener este tiempo para poder aprovechar la estancia de todos en casa. Nuevamente queremos dar inicio con una oración y el tema siempre es la familia. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana estamos delante de ti, deseando, Señor, que esta palabra, Señor, pueda llegar a aquellos corazones, a aquellas familias, a aquellos padres y a aquellos hijos, porque esta palabra es la que nos hace entrar en razón, esta palabra es la que nos hace entender el propósito de nuestra vida. Padre, en el nombre del Señor Jesús, sé tú el que nos dirija y que podamos compartir esta palabra con toda libertad. Guíanos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hablando siempre de lo que es la familia, cuando venimos a Cristo, sea hombre o sea mujer, venimos con diferentes problemas. En alguna medida hay desconfianza en nuestra vida, hay inseguridad y es consecuencia, por supuesto, de los golpes duros que la vida nos ha dado. Sin embargo, en la iglesia encontramos algún hermano, alguna hermana que se acerca a nosotros y nos quiere dar la guía de la palabra. Y esto, por supuesto, es muy importante porque la palabra es la luz que nos hace caminar y poder tomar las decisiones correctas de acuerdo a esa palabra. La gran ventaja que nosotros tenemos es que cuando venimos a Cristo, el Señor nos recibe tal cual somos. Si venimos con el problema que sea, con la enfermedad que sea, con las necesidades que cada uno de nosotros haya traído, el Señor nos recibió, el Señor nos dio la bienvenida y por eso podemos leer nosotros en el capítulo 11 y versículo 28 del libro de Mateo lo siguiente. Ya tienen abierta su Biblia, ya tienen ahí el capítulo 11 y versículo 28 del libro de Mateo. La Escritura dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué interesante es conocer que el Señor nos habla claro a través de esta palabra. Venimos quebrados, venimos con problemas, venimos como vengamos. El Señor dice que Él nos recibe como venimos. Y esto es lo maravilloso porque la verdad es que todos necesitamos de ese recibimiento que el Señor nos da, de ese amor que el Señor nos brinda, de ese cariño que por fin encontramos, porque éramos ajenos a la ciudad de Israel. Sin embargo, al conocer esta palabra, es algo interesante porque nosotros nos sentimos seguros. Aquellos que veníamos con desconfianza, aquellos que veníamos con problemas, al encontrar esta palabra, lo que nos da es confianza. Confianza en alguien a que no vemos. Y por eso se hace necesaria la fe, porque creímos en Él, porque confiamos en Él. Y el hecho de estar aquí hoy frente a ustedes es porque
dimos ese paso de fe como usted también lo dio. Eso es lo más maravilloso, porque la Escritura es la que nosotros hoy vamos a ver qué es lo que nos dice en relación a cómo debemos de comportarnos como papás, como mamás, y esas son las funciones que el Señor ha dado a cada uno de nosotros. Así que como nosotros vamos hablando de la palabra y realmente podemos entender ya después de una buena cantidad de recorrido en la vida, lo maravilloso que es esta Escritura. En mi propia experiencia venimos de familias no pobres, sino que donde hubo demasiada pobreza. Una de las experiencias que tenemos es que mi mamá trabajaba lavando y planchando, mi hermano y yo también trabajando, y participábamos también de alguna medida en el aporte económico de la ganancia que era en aquel tiempo cuando vendíamos prensa. Eso era para aportar para la comida del día a día. Tuvimos esa experiencia y por eso realmente hoy entendemos de dónde venimos, y por eso lo más maravilloso es entender lo que Cristo hace en nuestras vidas. Mi mamá tenía en la tienda una cuenta abierta y en la mañana y por la noche íbamos a comprar, pero comprábamos sin dinero. Ella tenía una cuenta abierta ahí donde podíamos anotar lo que comprábamos diariamente, sea huevos, aceite, pan, ya sea para el desayuno o para la cena. Pero el problema era que cuando ya esa cuenta llegaba a 10 quetzales, ya no podíamos pedir más. La cuenta se cerraba y entonces abonábamos algo a la cuenta, o pagábamos la cuenta o llevábamos el dinero para comprar de nuevo. Entonces esas experiencias nosotros las vivimos, pero al venir a Cristo las cosas fueron totalmente diferentes. Por eso es necesario que nosotros creamos lo que dice la Escritura, y que si el Señor nos recibió y nos dio amor y nos brindó esa confianza nuevamente, es precisamente lo que nosotros hacemos hoy, para que nuestros hijos puedan ver de dónde venimos, y ellos ya nacieron con bendición. Entonces, leamos ahí en lo que dice la Escritura en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos 20 y 21. La Escritura dice: mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó? Entonces dirás tú a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Y es lo que nosotros hoy tenemos. Salimos del mundo y tenemos esta palabra maravillosa. Y si tenemos esa palabra, es para ponerla en práctica, es para vivirla. Si yo les hablo de aquellos momentos difíciles donde mi mamá estaba endeudada y nosotros teníamos que aportar también algo, tal vez nosotros, como éramos patojos, no entendíamos la realidad de la vida. Sin embargo, había muchas limitaciones. Sin embargo, salir a vender el periódico al momento era bastante difícil, despertarnos a las 5 de la mañana, pero ya estar en la calle y disfrutar tal vez de aquel momento de poder vender el periódico
y después de llevar ese dinero a casa y comprar algunas cosas, pues se hacía una aventura diferente. De eso también tenemos experiencias duras en su momento. Yo tengo cicatrices en las piernas donde tenía que ir a entregar el periódico, pero habían perros. Entonces esos perros no nos dejaban entrar y me mordieron en algunas ocasiones. Si tengo unas 6, 7 cicatrices en las piernas, es porque esos perros no me dejaban ingresar. Entonces me las tenía que ingeniar y tenía que comprar pan para que cuando yo entraba tiraba la mitad del pan y al bajar tiraba la otra mitad. Pero eso me restaba del dinero que yo podía llevar a casa. Entonces fueron varios los problemas, pero cuando hoy nosotros vemos la palabra del Señor que nos da tanto consejo, abundancia de lo que nosotros hoy podemos trasladar a nuestros hijos, verdaderamente les digo, es una bendición poder compartir aquello que nosotros vivimos, compartir hoy que nuestros hijos están bien, pero eso es por lo que acabamos de leer. El Señor nos sacó de allá y hoy ellos disfrutan, ellos no pasaron esos momentos difíciles. Hoy compartimos nosotros las bendiciones y las riquezas que el Señor nos ha dado, pero definitivamente ha sido un trabajo de 30 años en donde hemos visto la bendición del Señor y por supuesto el apoyo de nuestra esposa para poder sacar adelante esta tarea. Entonces, la Escritura siendo nuestra guía, la Escritura siendo el manual que nosotros tenemos, se hace necesario trasladar esta Escritura a la vida real y a nuestros hijos. Entonces, leamos también ahí en el capítulo 3 de 2 Timoteo y versículo 14 y 17. La Escritura dice, versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Nosotros, si hemos leído el libro de Timoteo, sabemos que la instrucción vino de su abuela y de su madre. Entonces, la Escritura nos dice en el siguiente versículo, y desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Qué bendición es poder conocer esta palabra desde niños. Y esa responsabilidad es nuestra, de poder trasladar esa bendición a nuestros hijos. Pero también aquí nos menciona algo importante, que es tarea también de los abuelos. Aquí la abuela Loida fue la que instruyó a Timoteo también. Entonces no es únicamente de poder aprovechar a nuestros hijos, de jugar con ellos, eso es excelente. Pero lo más importante también es de darle la leche espiritual a aquellos niños que nosotros vemos que empiezan su desarrollo. Entonces la Escritura dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, pero algo que menciona también es las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí también nos habla de la salvación. Entonces nuestra tarea también es llevarlos al cielo. Nos habla de una salvación. Nosotros debemos de estar seguros que nuestros hijos confiesen al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Es nuestra responsabilidad. El versículo 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñanza, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si la Escritura nos enseña que la palabra es para redarguir, para corregir y para instruir en justicia,
nos da varios elementos que son importantes no solo para la vida espiritual, sino para la vida diaria. Se hace necesario que nuestros hijos aprendan a conocer cuál es la justicia, a que ellos sean también corregidos y que ellos puedan tener claro el concepto para poder también darles la palabra, pero explicarles bien qué es lo que dice la Escritura. Luego el versículo 17 nos habla, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si usted en casa pone estos principios en la vida de sus hijos, y yo también lo hago, entonces tendremos hijos preparados para toda buena obra. Y esto sabemos que definitivamente le agrada al Señor. Entonces, ya con esto bien claro, nosotros podemos ver cuáles son las funciones del Padre. O sea, ¿cuál es mi tarea como Padre? Por supuesto, hay muchas funciones como Padre y vamos a hablar algunas de ellas. ¿Cuáles son estas funciones y qué realmente el Señor nos demanda que debemos de trasladarle a nuestros hijos? Y para eso vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 12 y versículo 39. La Escritura nos dice, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Es una de las responsabilidades del padre, tener el cuidado, ser un padre que esté atento a los problemas que hay hoy en día y velar para que la familia esté segura. Es una de las funciones en las cuales nosotros debemos de ser los que debemos de tener el cuidado necesario para que nuestra familia esté protegida. Entonces aquí nos habla que si el padre de familia supiera que alguien va a asaltar, que alguien va a hacer algo que afecte a la familia, es el padre el que debe de estar atento para brindarle seguridad a su familia. En casa tuvimos una experiencia que un ladrón llegó y que definitivamente nos sorprendió porque nosotros llegábamos de la iglesia. Pero lo bueno es que tuvimos la victoria y que pudimos actuar poniendo en práctica la palabra del Señor. Cuando subí al tercer nivel, había un ladrón que había entrado en casa y que en el cuello tenía a mi esposa agarrada. Entonces, cuando yo mencioné la sangre de Cristo, el ladrón bajó el cuchillo. Lo tomé y agarré el cuchillo y lo saqué a la calle. Pero es donde nosotros ponemos en práctica la palabra del Señor. Entonces, el cuidado que debe de tener el padre sobre la familia es importante. Es una de las funciones que tenemos nosotros los papás, de ser protectores. El otro punto que nosotros debemos de estar seguros que somos nosotros en casa es la provisión. Y vamos a leer también en el libro de 1 Timoteo, en el capítulo 5 y versículo 8. No vamos a leer varios versículos, pero sí vamos a enfatizar esto, porque la Escritura, como les digo, nos menciona tanta palabra para poner en práctica.
Sin embargo, vamos a hablar de algunos versículos y de algunas funciones que es las funciones del Padre. Entonces, en este punto vamos a ver el Padre que provee. Y al leer la palabra ahí en Timoteo, nos dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por supuesto, cuando nosotros leemos todo el capítulo, está hablando sobre las viudas. Y aquí también alguien me puede decir: mire, alguna viuda era la irresponsable también con su familia, correcto. Pero lo que el Señor está diciendo aquí es que nosotros debemos de velar por nuestra familia, y si yo tomé la responsabilidad como padre, también debo de ser responsable de proveer el alimento a nuestra familia, de proveer las necesidades que existan en la familia. ¿Cuáles son esas necesidades? Ropa, estudio, pagar el alquiler, pagar los servicios de casa. Que nosotros estemos atentos a proveer lo necesario para poder darles a nuestra familia seguridad y confianza, de ser proveedores. Entonces, si Dios nos ha llamado y como Él cuida a la iglesia, la adorna y está atenta con la iglesia, nosotros debemos de ser responsables con nuestra familia de proveer lo necesario para nuestros hijos y para nuestra esposa. Dios realmente bendice a su pueblo y bendice nuestras vidas, siempre y cuando nosotros cumplamos con lo que Él ha demandado en su palabra. Algo que nosotros vamos a platicar más adelante, pero que únicamente solo pasamos. La Escritura nos llama a ser proveedores. Y obviamente nosotros sabemos que el Señor es el que nos provee a nosotros. Si nosotros tenemos un trabajo, debemos de ser esforzados en ese trabajo. Y debemos nosotros de dar lo mejor como para el Señor. Entonces el Señor va a bendecir nuestro trabajo y el Señor va a proveer para que nosotros proveamos a nuestra familia. Entonces nosotros, teniendo claro en esto, vamos al siguiente punto. Entonces, la Escritura también nos habla de instruir a nuestros hijos si ya los hay. Cuando los hijos vienen, debemos de hablar de que nosotros como papás debemos de instruirlos. Es una obligación como padre, es una obligación como madre, de instruir a nuestros hijos. Pero esas son las obligaciones y funciones nuestras que debemos de realizar. Hay algo que debemos dejar en claro, porque eso es la demanda del Señor. Si nosotros la ponemos en práctica, vamos a tener frutos excelentes. Pero si nosotros la leemos, si nosotros sabemos la Escritura, pero no la aplicamos, no vamos a lograr obtener el día de mañana frutos excelentes. Entonces se hace necesario de conocer la Escritura, pero también se hace necesario de aplicar, de accionar, de que pongamos en práctica la palabra que nos está instruyendo. Entonces dice la Escritura en el libro de Proverbios, en el capítulo 22 y versículo 6, dice la Escritura: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aquí también nos menciona otra versión: instruye al niño en su carrera. ¿Qué van a hacer nuestros hijos el día de mañana? No lo sabemos, que van a decidir estudiar, no sabemos qué es lo que ellos van a querer
hacer para poder ganarse la vida día a día. Pero ya los niños ya los tenemos y entonces se hace necesario instruirlos. Y debemos de instruirlos en ambas partes, tanto espiritual como para la vida diaria. Y entonces aquí dice, cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si nosotros guiamos a nuestros hijos de acuerdo a la palabra que estamos viendo, el Señor lo dijo y no nosotros. Entonces va a haber un cumplimiento de que nuestros hijos no se van a apartar del camino. Entonces la instrucción se hace necesaria. Pero debemos de tener claro qué es realmente la palabra instrucción. Significa proporcionar conocimiento, habilidades o experiencias a una persona para su formación. Por ejemplo, nosotros tenemos 3 hijos y nosotros estamos hablando de proveer, pero al tener claro de que nosotros debemos de proveer a la familia, primero nosotros recibimos nuestro salario y nuestros hijos saben exactamente que nosotros damos el diezmo. Nosotros tenemos también como regla, como papá, de darles a ellos también dinero. Pero lo que les hablamos claro es que cuando ellos recibían un quetzal, cuando ellos recibían 10 quetzales, la 10ª parte corresponde al Señor. Pero si yo estaba recibiendo y yo les estaba dando a ellos, les tenía que enseñar. Entonces tenemos los sobres de la iglesia y le daba el sobre y les decía a ellos, si yo te di 100 quetzales, tenés que dar 10 quetzales para el Señor. Todos conocemos lo que dice Malaquías y la gran bendición es que dice, y abriré las ventanas de los cielos y habrá bendición hasta que sobreabunde. Nuestros hijos recibieron su dinero para ir a la escuela, su dinero para ir a la universidad y los apoyamos. Hoy ellos trabajan y ellos dan su diezmo. Ellos aprendieron, pero aprendieron porque los instruimos y porque nosotros también les dijimos que era algo con lo cual se honraba al Señor. Si el Señor tiene el control de nuestra bolsa, Dios va a tener el control de nuestro corazón y definitivamente hemos visto la mano del Señor. Si yo les hablaba al inicio de que mi mamá estaba endeudada en la tienda por 10 quetzales, hoy les puedo decir que por la bendición del Señor nosotros estamos bien en casa. Tenemos un trabajo que el Señor ha derramado su bendición. Tenemos a nuestra esposa y a nuestros hijos, por la misericordia de Dios, están bien. Pero es porque hemos aprendido estos principios. ¿Y cómo hemos aprendido estos principios? Por la palabra que se nos da, por la palabra que hemos recibido y porque la hemos puesto en práctica, sabemos que funciona. Entonces, si nuestros hijos aprenden estos principios y honran al Señor con sus bienes, el resto les va a ir bien. Tendrán la bendición de por vida, porque lo ha dicho la boca de Jehová. Y si la boca de Jehová lo dijo, tiene cumplimiento. Entonces, cuando nosotros instruimos a nuestros hijos, debemos de instruirlo para la vida y también en el área espiritual. Una instrucción que debemos de hacerla, aunque nos duela, debemos de hacerla. Luego tenemos una función muy importante y esa función es como sacerdotes. Y podemos ir ahí a la Escritura y leer en el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 4 y 5.
Esta palabra es tan especial y tan maravillosa porque nos deja una instrucción clara. La Escritura nos dice en el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 4 y 5, dice: E iban sus hijos y hacían banquetes en su casa, cada uno en su día, y mandaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. En este versículo habla sobre fiestas. En algunas versiones puede decir convites, pero la Escritura nos habla en otras versiones banquetes o comidas, y la hacían en su casa. Y hacían fiesta. Sin embargo, Job estaba consciente de las cosas, pero el versículo 5 nos dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite o de la fiesta, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Aquí vemos el trabajo que hacía Job como sacerdote, y es una de las funciones nuestras, que debemos de velar por, orar por ellos y de ponerlos delante del Señor desde pequeños hasta que el Señor nos dé la oportunidad de verlo. Así que esas funciones están claras aquí en la Escritura. Esas funciones son las que nosotros como Padre nos demanda el Señor y que las debemos de poner en práctica constantemente. Entonces, nosotros hemos de estar seguros, como lo decía al inicio, que nuestros hijos hayan confesado al Señor como su Salvador. Es una parte primordial en nuestra vida, de estar seguros que ellos son hijos de Dios, que ellos han tenido una experiencia con el Señor, que ellos siguen las reglas, los mandamientos que están escritos en la palabra para la vida. Son reglas maravillosas, son reglas que funcionan. ¿Desde cuándo fue escrita la Biblia? Funciona para aquella generación, funciona para las generaciones que ya han pasado y funciona para la actual generación y seguirá sirviendo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra del Señor se cumple. Entonces, ellos deben de tener un encuentro personal con el Señor, y es lo que nosotros debemos de velar y estar seguros en cuanto al área espiritual. En cuanto al área material, nosotros debemos de también de darles información, de apoyarlos en lo que ellos quieran decidir estudiar, para que el día de mañana ese conocimiento sea realmente algo que funcione. Debemos de tener cuidado en estos principios, que estén bien en su corazón, porque cuando ya llegan a la universidad hay otro tipo de teorías que se escucha en la universidad, y eso, si no tienen un fundamento bien puesto, puede que los haga tambalear. Sin embargo, si nosotros como padres velamos para que ellos estén seguros de lo que van a hacer, tanto en la vida material como en la vida espiritual, no va a haber ningún problema. Nosotros debemos de estar conscientes de que es nuestra responsabilidad de poder guiarlos, de poder apoyarlos para que ellos sean exitosos el día de mañana. Luego también otra función que nosotros debemos de aplicar es disciplinar a nuestros hijos. La disciplina no siempre es agradable ni para nosotros los adultos ni para nuestros hijos, pero realmente es algo que debemos de hacer para que ellos aprendan lo que corresponde. Y la palabra disciplina significa conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden para la vida diaria.
La disciplina constante nos ayuda a obtener buenos resultados. Entonces nosotros debemos de ir a la Escritura y podemos leer ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, del versículo 5 al 9. Dice la palabra: y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban como a ellos les parecía y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Así que nosotros tenemos aquí varias funciones como padres: disciplinarlos, exhortarlos. Exhortarlos es la otra palabra que también significa darles un consejo, poder platicar con ellos, poder darles consejos que les ayuden a las decisiones que van a tomar. Entonces hay una responsabilidad como padre y estas funciones que el Señor nos demanda, y debemos de ser responsables y cumplirlas. La disciplina, por supuesto. Ustedes saben como padres que están en casa que si les decimos a nuestros hijos que vengan a las 8 de estudiar, porque sabemos que salen a las 6:30 o 7 y el tráfico y el tiempo que se hacen, deben de ser puntuales. Si van a salir con sus amigos a comer o algo, deben de respetar el techo donde viven y de llegar puntuales. Entonces, haciendo estas reglas claras, y les hablo solo de un punto, hay otras cosas como la educación, como el saludar, que es una disciplina que nosotros hemos puesto a nuestros hijos. Cuando son pequeños no siempre saludan, pero cuando ellos llegaban y yo estaba platicando con algún hermano y no saludaban, entonces teníamos reglas para eso. Y nuestros hijos saben que las aplicamos. Nuestros hijos no les celebramos algunos cumpleaños porque no saludaron a nuestros hermanos. Ellos tienen que decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pero debemos de aplicar la disciplina, y les quiero decir que sí la aplicamos. Así que, hermanos, estas son algunas funciones como papá, que la Escritura nos enseña, y que si nosotros en aquel momento decidimos tomar a nuestra esposa como novia y como esposa, hoy nosotros ya vemos el fruto que son los hijos. Debemos de ser padres responsables delante del Señor, debemos de ser padres que dimos el mensaje de la Escritura y el mensaje para la vida. Se hace necesario también de que así como las funciones del padre son las que hablamos, también hay funciones que la madre debe desempeñar en el hogar. Así que invito a mi esposa también para que pueda ella compartir las funciones como madre, las funciones que hemos compartido como padre. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo, un privilegio estar nuevamente delante de ustedes para compartir la palabra del Señor. Damos gracias a Él porque nos ha permitido vivir un poco del consejo que ahora vamos a darles a ustedes con respecto al manejo del hogar, a la crianza de los hijos. Y gracias a mi esposo por darme la oportunidad de participar con él en poder compartir la palabra de Dios. Y es un gozo para mí poder compartir con ustedes. Y aunque no nos podemos ver, no nos podemos abrazar, yo sé que nosotros en espíritu estamos en un mismo sentir, estamos orando los unos por los otros
y me da mucho gusto cuando miramos en el grupo que todos se están uniendo en oración los días martes, que todos están listos para recibir la palabra los días jueves, los días domingos. Es un gozo para nosotros el poder ver que la congregación se ha unido en un mismo sentir, y yo creo que ahora que no podemos reunirnos es más el deseo de poder hacerlo. Y yo creo que así es, no apreciamos las cosas hasta que las hemos perdido, apreciamos aquello que para nosotros antes era cotidiano y común, ahora se vuelve necesario y sagrado para nuestras vidas. Entonces, esto nos va a enseñar a que podamos apreciar esa congregación de los santos donde Dios derrama vida eterna, dice la palabra. Él ahí derrama su unción, ahí derrama su espíritu. Entonces tenemos que tener con mucho aprecio nuestra congregación y las reuniones que hacemos cada día. Para aquellos que no se congregaban los martes, los jueves, yo espero que después de que pasemos todo este problema podamos estar congregados todos juntos y poder compartir y oír la palabra del Señor tal y como nuestro pastor nos lo enseñó, y poder mantener una doctrina sana para la edificación del pueblo. Bueno, voy a empezar con el tema que ahora me toca impartirles, y puede ser que digan las mamás que son aún mayores que yo, pero ¿qué me tiene que enseñar esto a mí? Yo creo que de cada cosa en la palabra aprendemos algo nuevo, y ahora nosotros pues nos está tocando ya ver a nuestros hijos adultos, y pues pronto tal vez seremos abuelos. Esta palabra nos va a servir para instruir a esos niños que vienen de nuestras generaciones, y esa palabra nos va a servir para poder darles a ellos esa guianza, ese camino, y abrir esa calzada de la cual yo les hablaba la semana antepasada cuando les decía que los abuelos pueden ir abriendo ese camino para que nosotros podamos transitar más fácilmente en él. Entonces, vemos que nosotras como madres somos unos ángeles guardianes de nuestros hijos. Yo lo puedo ver así, porque la madre, Dios la ha puesto en una estima especial. Quizá se menciona una estima mucho más a la del padre. No quiere decir que el padre tenga menos valor. Lo que sucede es que las madres como tal somos quienes llevamos 9 meses a nuestros hijos en el vientre, y se crea un vínculo que no se puede romper fácilmente. Y los hijos, los que somos hijos, que somos todos, podremos decir, la gran mayoría quizá no todos, pero podremos decir que ese vínculo con la madre no se rompe. Ese vínculo sigue vigente hasta el día en que esa madre se va, porque lo que esperamos es que la madre se vaya antes que los hijos. Nunca estamos pensando en que un hijo se vaya a ir. Claro que hay madres que les ha tocado despedir a un hijo en una forma tan dolorosa, pero el Señor es el que hace que ese vínculo esté vigente toda la vida. Yo creo que los hijos, aunque estemos mayores, necesitamos del consejo de una madre, necesitamos del abrazo de una madre, de la protección de una madre. Entonces ese vínculo, ese lazo que existe, ese cordón umbilical no se rompe. Siempre vamos a estar pendientes de los hijos, y como les decía, yo creo que el Señor nos ha puesto como ángeles protectores de nuestros hijos. Hay hijos que quizá se salen de la protección
de la madre, no digamos de Dios, pues, y quieren tomar sus propios caminos, sus propios pasos, quieren caminar y tener sus propias experiencias, pero siempre venimos a un punto donde nos regresa al camino si hemos sido instruidos en los caminos del Señor. Entonces, las madres venimos a ser protectoras de nuestros hijos en gran manera. Traemos ese instinto, quizá le podemos llamar así, que Dios ha puesto en nuestro corazón de ser protectoras de nuestros hijos. Aún los animalitos, vemos los osos, dice que ellos pelean con quien sea con tal de resguardar la vida de sus cachorros. Una perra, una vaca, cualquier animalito salvaje cuida de sus hijos. No digamos nosotras como mujeres y mujeres sabias, estamos hablando de madres cristianas ahorita, madres que conocemos la palabra del Señor. Cuando no conocemos, pues carecemos de mucha información de la palabra. Y no digo que las madres que no son cristianas no sean buenas, no, sino que carecen de la información que hay en esta palabra bendita, que es la que nos sirve para ser instruidas a cómo criar y dirigir a nuestros hijos. Entonces, nos toca dar a nuestros hijos algo que el dinero no puede dar. Nos toca dar el amor, nuestra experiencia. Nos toca dar esas vivencias que nosotros hemos tenido, porque ¿quién de nosotras queremos que nuestros hijos pasen por una experiencia dolorosa? Todas las madres o padres que amamos a nuestros hijos queremos hacerle la vida más fácil a nuestros hijos. Por eso les decía, el abrir ese camino adelante de nuestros hijos les va a facilitar el caminar. Ellos ya no van a tener que trabajar mucho. Como decía alguien por ahí, nuestro techo va a ser el primer nivel para ellos y de ahí arriba para adelante ellos van a poder seguir construyendo, pero ya no van a tener que aplanar el terreno. Ellos van a tener un poco más fácil. Queremos como padres hacerles la vida un poco más fácil a nuestros hijos. Lamentablemente, hermanos y hermanas, hay padres y madres que venimos de hogares resquebrajados, hogares fracturados, donde hemos visto violencia, donde hemos visto vicios, donde hemos visto que el padre abusa de la madre psicológicamente, físicamente, usa la fuerza con la madre, con los hijos. Hemos venido de hogares en los que se ha visto violencia, muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque había vicio de alcoholismo en el padre y viene y no viene en su sano juicio y viene a querer desahogar su ira con la familia. Entonces, estos errores que se cometieron en el pasado, muchas veces los volvemos a cometer si no hemos rendido nuestra vida al Señor. Volvemos a cometer los errores inconscientemente. Volvemos a ser violentos con los hijos. Volvemos a la gritería, a la maledicencia, al maltrato, porque hemos tenido esa escuela y no hemos rendido esa parte de nuestra vida al Señor. Yo creo que tenemos que soltar muchos de los que hemos vivido violencia en nuestro hogar o hemos vivido que nuestro padre ha sido alcohólico o nuestra madre no fue sabia para criarnos.
No estoy diciendo que las madres son malas, sino que no han tenido la enseñanza, no han tenido la instrucción de la palabra para criar a sus hijos. Y nosotros, por la misericordia de Dios, le hemos encontrado y hemos encontrado esa palabra bendita para poder instruirnos en el amor de Dios y poder sacar adelante a nuestros hijos, porque una madre y un padre nunca van a hacer algo que sea para el daño de sus hijos, pero inconscientemente sí. Inconscientemente podemos estar dañando su corazón, podemos estar haciendo heridas que ningún psicólogo va a poder curar en la vida. Solo Dios va a poder curar esas heridas en su corazón y solo Dios va a poder hacer que este niño o esta niña, este joven, no vuelva a cometer esos mismos errores con sus hijos y con su familia. Entonces está en nosotros el poder instruirlos de una manera de vida. No repetir los errores que vienen ancestralmente en nuestra vida, sino que rendir esa parte al Señor y decirle: Señor, yo te dejo todas mis heridas y dejo que tú cierres esas heridas para que yo no vuelva a cometer los mismos errores con mis hijos. Muchas veces nos encontramos diciéndole a nuestros hijos: eres un tonto, ¿por qué sos tonto, necio? ¿Por qué haces esas cosas así? Y les gritamos, los ofendemos, a veces les pegamos de una manera indebida, les pegamos en la cabeza y son cosas que van hiriendo el corazón de nuestros hijos. Eso no debe suceder. En la palabra nos instruye. Como el verso que citó mi esposo: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero él es una persona, es un alma que le fue dado un cuerpo por Dios y le fue dado raciocinio para que él pueda entender. Entonces no puede venir usted a maldecir a su hijo, porque todas esas palabras vienen a proferir maldiciones sobre nuestros hijos y vienen a hacer que nuestros hijos crean esas palabras que nosotros les estamos diciendo. Si yo le estoy repitiendo a mi hijo: eres un tonto, mi hijo va a creer que es un tonto y va a crecer creyendo que él es un tonto y que no le va a dar la cabeza para nada más. Si yo le digo a mi hijo: es que sos un inútil, él va a creer y va a crecer creyendo que él es un inútil y que no es hábil con sus manos y que no es hábil con su mente, porque nosotras, los seres que se supone que los tenemos que proteger, estamos maldiciendo su vida. Hermanas, por amor de Dios, tengamos cuidado de no estar maldiciendo a nuestros hijos. Y si lo hemos hecho, pidámosles perdón. Y eso no le va a quitar la autoridad a usted, sino le va a dar más poder como madre, porque usted va a mostrarles a ellos la humildad que hay en su corazón y que usted ha entendido en algún momento que los ha ofendido y que los ha lastimado y los ha herido en su corazón. Esas heridas solo usted las puede sanar. Solo usted puede mostrarles el amor de Dios mostrado a través de usted, porque usted es el instrumento que Dios ha puesto para enseñarles a esos hijos el carácter que deben tener. Usted es la que va a formar ese carácter. Usted es la que va a formar esa persona. Y ellos van a ver en usted un ejemplo. Van a ver en usted protección, van a ver en usted humildad. Entonces tengamos mucho cuidado con las palabras que le decimos a nuestros hijos. Estamos en la tierra para proteger a nuestros hijos, para hablarles con amor, para disciplinarlos. Aún la disciplina se puede hacer con amor.
No creamos que por ser disciplina no es con amor. Entonces, debemos estar conscientes que como madres tenemos que ministrar a nuestros hijos desde que están en nuestro vientre. Desde que están ahí, usted puede ministrarlos y dedicarlos a Dios. Para las jóvenes que aún no tienen hijos o que tienen hijos pequeños o que están esperando su bebé, deben de practicar ya esa ministración desde el vientre. Padres, háblenle a sus hijos, aunque estén todavía en el vientre, ellos reconocen la voz de su papá, de su mamá. David en el Salmo 71:6 dice: en ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre tú me sacaste. Podemos ver que David estaba consciente de que Dios era el que lo había sustentado desde el vientre de su madre. ¿Pero por qué? ¿Por qué ese hombre que fue llamado conforme al corazón de Dios, desde el vientre, él estaba consciente de que fue cubierto por las manos de Dios, de que fue llamado por Dios para un propósito especial? Veamos también Jeremías 1:5. Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Vemos que los hijos que han sido ministrados desde el vientre de su madre, ellos están conscientes que desde el vientre de su madre han sido escogidos por Dios. Estos hombres de Dios han tenido una madre que los ha ministrado desde el vientre. Estos hombres de Dios han sabido reconocer que desde el vientre ellos fueron escogidos con un propósito especial. Aunque la tarea de la ministración de los hijos no es solo en el vientre, ya cuando nacen, esos hijos tienen que ser instruidos en el camino del Señor. Entonces, es importante que nosotras como madres sepamos que somos protectoras de nuestros hijos. Desde que sabemos que esos hijos han sido engendrados, que nosotros hemos concebido ese hijo, nosotras debemos saber que tenemos que pelear a nuestros hijos con uñas y dientes. Yo sé que hay madres solteras que me están escuchando. Yo las felicito. Yo, si tendría un público aquí, diría: denles un aplauso a las madres solteras, a las madres abandonadas, a las madres viudas que han sacado adelante a sus hijos, porque es una tarea difícil, es una tarea que requiere mucho carácter. Esas mujeres han tenido que ser padre y madre para esos hijos, y esos hijos han tenido que ver en ellas el carácter duro y el carácter amoroso de una madre, porque a ellas les ha tocado pelear ese hijo desde que está en el vientre de su madre. Muchos hombres que tal vez cuando les dijeron que iban a ser padres se huyeron, y a esas madres les tocó pelear ese hijo y sacarlo adelante. Las felicito porque es una tarea difícil. Y yo creo que esas madres les ha tocado que trabajar. Ellas no pueden estar a tiempo completo con sus hijos como otras hemos tenido la dicha de poder hacerlo. Pero Dios está contigo, madre. Él es tu ayudador, Él es tu sustentador. Él es el que levanta tus brazos para la batalla. Él es el que te da la fuerza.
Él es el que te capacita para sacar ese hijo adelante. Necesitas ese carácter de parte de Dios para poder hacerlo. En Proverbios 31 vemos el patrón de una mujer excepcional. Vemos el patrón de una mujer que cualquier hombre quisiera tener a su lado, ¿verdad? Es una mujer que trabaja, una mujer que saca adelante a sus hijos. En el verso 17 dice: ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Voy a leer los versículos básicos que yo saqué. Dice: alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve porque su familia está vestida con ropas dobles. El 25 dice: fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Y el 26 dice: abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Los hijos nos dan una fuerza especial. Hermanos, yo tengo mucho de esto que decirles, pero el tiempo se nos está haciendo corto y nos tenemos que apurar. Voy a tratar de cubrir lo que pueda. No olvidemos que en el trabajo, madres que trabajan, quizá no se animan a dejar el trabajo por el éxito que han tenido en el trabajo. Pero en el trabajo cualquiera te puede sustituir, pero en tu casa el tiempo se te va con tus hijos y nadie va a poder ocupar el lugar que a ti te corresponde. En el trabajo podemos ser muy exitosas, pero cuando lleguemos al cielo, Dios no nos va a preguntar cuánto fue tu récord de venta en la tierra, cuál fue el éxito más grande en tu oficina o cuánto dinero ganaste. El Señor nos va a preguntar: ¿qué hiciste con las ovejas que yo te regalé, que yo te presté para que las sacaras adelante? Madres, si ustedes tienen la oportunidad de estar con sus hijos, no prefieran darles todo lo económico, todo lo material. Prefieran darles ese amor y ese consejo que sus hijos necesitan. Mire, yo le doy gracias a Dios porque he podido estar al lado de mis hijos en todo momento. Yo he podido darles el consejo que me han pedido. Quizá no todo me lo han contado, porque hay cosas que se guardan para ellos. Pero les puedo decir que una gran parte de su vida yo la conozco y he podido compartir con ellos el consejo de la palabra. He podido decirles: hijos, arrodillémonos y oremos por este problema. Solo Dios nos puede sacar adelante. En nuestra lengua, dice la palabra, está la sabiduría y la ley de clemencia. Nosotras tenemos que instruir a nuestros hijos en que el único que nos puede ayudar, del único que podemos depender, es de Dios. Nadie más en esta tierra, ni un psicólogo ni un psiquiatra va a poder curar las heridas que su hijo pueda tener en su corazón. Mis heridas el Señor las sanó. Él fue un padre para mí, fue una madre para mí, y Él sanó mis heridas. Y yo puedo decirle que las heridas de sus hijos, si ya están grandes, Dios las puede sanar. Y nosotras como madres, nosotras como abuelas, podemos hacer un gran impacto en la vida de nuestros hijos, aun cuando ya están grandes. En la vida de nuestros nietos, aún si están muy pequeños o muy grandes, podemos hacer un impacto que muestre
nuestra vida hacia ellos, ser un ejemplo para ellos, ser un ejemplo de búsqueda al Señor, ser un ejemplo de doblar rodillas por su vida. Yo últimamente, en estos días, oí 2 testimonios. Uno fue el de Pablo Olivares, que lo pasaron en la radio Peniel, que yo se lo recomendé a una hermana, que ella decía: mi hijo está en los vicios. ¿Qué hago? No me quiere hacer caso. Y estuvimos en un programa en vivo con mi esposo en la radio Peniel y estuvimos aconsejando a gente que nos preguntaba y le aconsejé escuchar el testimonio de Pablo Olivares. Él era un hombre hijo de padres cristianos, que su madre se arrodilló delante de Dios hasta que vio que su hijo regresó. Yo le invito a que lo vea. Y ayer escuché también el testimonio de una joven que a ella le gustaba la música rock y fue a un concierto de su grupo preferido de rock y ahí ella tomó la decisión: ya no quiero ser cristiana, yo quiero oír música rock y quiero estar en esta vida, a mí me gusta. Y ella decía: que yo tenga una señal para saber que no tengo que regresar al evangelio que me han enseñado mis padres. Y vienen los de este grupo y escogieron una cantidad de muchachas para invitarlas a una fiesta después del concierto que iban a tener. Y esta muchacha fue escogida para ir a esa fiesta de esos rockeros. Y ella decía: esta es la señal que tengo, porque ellos me escogieron para ir a su fiesta. En esa fiesta iban a haber drogas, iba a haber alcohol, iba a haber sexo, iba a haber de todo, un desorden. Entonces ella dijo: esta es mi oportunidad. ¿Qué me importa a mí la virginidad? ¿Qué me importa lo que me han enseñado mis padres? Dice ella que pensó. Y en la entrada estaba una señora que era medium y estaba ella dando como el acceso a las personas que iban a entrar a esta fiesta. Y todos estaban entrando y ella decía quién podía pasar y quién no, pero hasta el momento a nadie le había vetado la entrada. Y viene esta muchacha y quiso entrar y le obstaculiza la entrada y le dice: tú no puedes entrar aquí. Y le dice: ¿por qué no puedo entrar aquí si mi mayor deseo es estar en esta fiesta con mi grupo preferido de rock? Y le dice la señora: no, le dice, tú eres evangélica, le dijo. No, le dijo, yo no soy evangélica. Tus padres son evangélicos, le dijo. Hay una fuerza, le dijo, que no me deja que te deje entrar a este lugar. Hay algo que te está protegiendo, le dijo. Y no puedo dejarte entrar a este lugar porque tus padres están orando por ti. Y ella lo cuenta con lágrimas en sus ojos. Y podemos ver el poder de Dios cuando una madre y un padre se arrodillan a orar por sus hijos, hermanas. Somos esos ángeles protectores para nuestros hijos. No nos cansemos de orar, no nos cansemos de bendecir a nuestros hijos. Dejémonos ya de estar peleando con nuestros hijos. No somos los que nos corresponde estar peleando con ellos. Tomemos la autoridad. Si usted tiene autoridad espiritual, sus hijos le van a obedecer, porque es la autoridad de Dios puesta sobre usted. Así es que, hermana, como decimos aquí en Guatemala, póngase las pilas. No deje de orar, arrodíllese, ayune por sus hijos. No se quede dormida en su cama, clame por ellos, pelee por sus hijos, pelee por su esposo, pelee por su hogar
que es el ministerio más grande que el Señor le ha dado a usted, para que pelee por él, para que lo cuide, para que lo rodee con oraciones, con ese vallado de fuego que solo Dios puede dar. Así es que, hermana, no se canse de orar por sus hijos, y primeramente Dios tengamos otra oportunidad para poder seguir dando el consejo de la palabra con respecto a nuestros hijos. Dios les bendiga, y voy a invitar a mi esposo que venga a despedirnos en palabras de oración. El Señor les continúe bendiciendo ahí en casa. Sabemos que hablar de el matrimonio, hablar de la familia, es un tema muy especial, y queremos que verdaderamente usted medite en los versículos que hemos leído, porque es la palabra que realmente el Señor ha dejado, cómo seguir esas instrucciones, porque son valiosas delante de Él y para ponerlas en práctica. Nosotros hemos hablado desde el inicio de este tema, no somos los mejores, pero con la ayuda del Señor hemos hecho el trabajo que se nos ha encomendado. La mujer es parte esencial en la familia, el padre también lo es, y juntos podemos sacar a la familia adelante. Ese ha sido el objetivo del Señor desde el inicio, que haya unidad, que realmente nosotros podamos ponerlo a Él en primer lugar. La vida es difícil, pero con Él es diferente. Si usted está cargado ahí en casa, si usted tiene problemas, si sus hijos están viendo también esta prédica, nosotros no tenemos la solución, es Cristo. Cristo es el único que ha dejado estos principios para poder cambiar nuestra vida. Pero tenemos que accionar, tenemos que ponerlo en práctica para que funcione. No es lo económico, eso es parte de la bendición del Señor que ha puesto como algo adicional. Si nosotros buscamos el reino de los cielos, es responsabilidad de Él darnos el resto de nuestras necesidades. Nosotros le queremos invitar que ahí donde usted está, pueda inclinar su rostro y que nosotros clamar al Dios que hizo los cielos y la tierra en esta oportunidad. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por nuestra esposa. Gracias, Señor, por este momento que podemos acercarnos delante de ti. Padre, si veníamos quebrados, si veníamos angustiados, con problemas ciertamente, Dios, tú nos recogiste y tú, Señor, nos diste esa esperanza maravillosa. Pero hoy podemos expresar, Señor, que vamos bien, que tu bendición no se ha cortado, que tú, oh Dios, has sido el que ha dirigido nuestro matrimonio. Nos hemos equivocado ciertamente, hemos tomado algunas decisiones malas y no hemos actuado como los mejores padres. Pero estamos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad ante ti y que necesitamos, oh Dios, que tú restaures también aquellos hogares donde hay necesidad, que restaures a aquel padre alcohólico, que restaures a aquella madre, Dios, que ha caminado con esa carga, y que tú suplas las necesidades como tú lo sabes hacer. Padre, restaura a aquel joven, a aquella señorita que por alguna razón tiene problema contra su padre, que su corazón se ha llenado de rencor. Dios, oramos para que seas tú, porque el malo ha tomado ventaja y ha querido destruir las familias, las parejas, los hogares. Sin embargo, eres tú el que restaura todas las cosas. Y pedimos a ti, Señor, en esta hora, que tú intervengas, Señor,
y que tú dirijas aquellos matrimonios que empiezan, Señor. Gracias por escucharnos, gracias por esa palabra maravillosa que nos has dado, y oramos para que ese manual que tú nos has dejado, nosotros lo leamos constantemente para poder sacar de ella estas verdades y estas realidades que son una bendición. Muchas gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor les bendiga. Dios les bendiga, El hermanos. Señor les guarde y que siga derramando sus bendiciones ahí donde nos están viendo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.